¿Qué tal? Buenas tardes. Entonces, siendo las 17 horas y de acuerdo a lo agendado, comenzamos nuestro webinar correspondiente al día 14 de octubre de 2020, cuyo título es Acciones recomendadas ante plebiscito en Chile y elecciones en Estados Unidos. Primero que todo, ¿cuáles son los temas a tratar? Visión macroeconómica nacional, impacto en los mercados globales y en el mercado local en un periodo de asistencia a las urnas, carteras recomendadas Renta 4, cambio de septiembre, expectativa último trimestre 2020, oportunidades de inversión, punto de vista fundamental, acciones favorecidas o perjudicadas post plebiscito en Chile y elecciones en Estados Unidos, conclusiones y preguntas y también temas diversos, algunas noticias de empresas que han salido en estos últimos días. Comenzamos entonces con el análisis de los retornos hasta el día de ayer, en que vemos que nuestro IPSA acumula una caída durante este año 2020 de 21,74%, que se compara con la caída que llevaba el año pasado en 2019 asterisco, caída a igual fecha de 6,35%. En todo caso, han sido años difíciles para la bolsa local, pero como siempre hay oportunidades. Contrario a lo que vemos con la bolsa norteamericana, en que vemos el Dow Jones, Nasdaq y el S&P con alzas significativas tanto en 2019 como en 2020, que el Nasdaq sobre todo el 2019 rentó casi un 38% y este año lleva un 38,4%. En lo que respecta entonces al IPSA, en 2018 menos 8,25, en 2019 cerró con menos 8,53 y a la fecha llevamos menos 21,74%. Aquí lo pueden ustedes revisar después en la presentación y está el comparativo, pero eso significa el 2019 asterisco, rendimiento de las bolsas a igual fecha del año pasado respecto a este año 2020. La siguiente vemos también los commodities, la caída del petróleo principalmente un 34%, un alza en el precio del oro, esto dado a la mayor incertidumbre global precisamente por coronavirus y otras variables. Afortunadamente el cobre está en 304,35 centavos de dólar o 3,04 dólares la libra, y esto hace entonces que vemos un alza semanal de un 2,7% en el precio del cobre y un 7,72% en lo que va del año. Entonces, lo que nosotros denominamos términos de intercambio, es decir, cuántos barriles de petróleo por tonelada de cobre o por libra de cobre, nos han ido favoreciendo, y esto ha permitido que no tengamos una mayor alza en el tipo de cambio, en el dólar, que de todas maneras, como vemos en el cuadro siguiente de monedas latinoamericanas, se ha empinado a 797 y cercano entonces a los 800 pesos por dólar, en un escenario de incertidumbre donde los inversionistas se refugian en el dólar, a pesar que el dólar en términos multilaterales ha tenido una depreciación. Los inversionistas chilenos se refugian en el dólar cuando hay periodos de incertidumbre. Entonces este año con coronavirus, con elecciones en Estados Unidos, a pocos días de celebrarse un año del estallido social en Chile, futuro plebiscito el 25, entonces en ese escenario de incertidumbre es que los inversionistas se refugian en el dólar, que de todas maneras los fundamentales, es decir, el crecimiento de China que está impactando positivamente el precio del cobre, hacen que esta tendencia debería ir, si los otros factores de incertidumbre se tienden a amortiguar, a disminuir, efectivamente el tipo de cambio debería caer. Finalmente también la paridad con otras monedas. En cuanto a los sectores, entonces, vemos aquí el rendimiento del IPSA en septiembre, que cayó un 3,4%. Nuestras carteras, ya lo vamos a ver, cayeron algo menos, pero de todas maneras fuimos arrastrados. Que por ejemplo Utilities menos 5,9, Telecomunicaciones 2,1, Staples menos 1,7, Real Estate, a pesar del proceso de desconfinamiento que está evidenciando Chile, sobre todo principalmente, a pesar de estos procesos de desconfinamiento y en que hay aperturas de locales, ya tenemos, no sé, Parque Arauco, algunos malls abiertos, si no en Santiago, en regiones,
y esto debería generar un impulso reactivador sobre los bienes, digamos, los centros comerciales. Aún así, el rendimiento de septiembre real estate fue negativo, menos 7,4, materiales 2,2, donde ahí está principalmente SQM impulsando esas alzas. Tecnología e información menos 6,7, industrial menos 5,4, healthcare, que ahí hay una sola acción que es Clínica Las Condes, menos 2,1, financials, menos 6,6%, que son la banca principalmente, instituciones financieras. Energía, curiosamente un 2,9% al alza, pero en energía ya vamos a ver cómo se descompone ese índice porque que lo explica. Y consumo discreto menos 9,2%. Acumulado en el año, entonces, tal como vemos en la primera fila en rojo, el acumulado al año 2020 del IPSA menos 21,3%. Y nada más que con el sector de materiales con una alza sorpresiva acumulada de 14,3%, impulsada principalmente por SQM y CAP. Vamos viendo aquí por sectores. Aquí este cuadro me gusta más porque se ve cómo está compuesto cada uno de los índices. A pesar que lo muestro todos los meses, me gusta de todas maneras repasarlo porque da cuenta de la composición de cada uno de estos índices. Entonces, el consumo discreto, eh, a pesar que la tenemos recomendada, Falabella ha registrado una caída de 32,5% durante este año 2020 y seguimos apostando a que es una de las acciones con bastante solidez financiera que ha sido excesivamente castigada. Después también está Ripley, pero Ripley también tiene menos espalda financiera, pero también un desempeño de menos 35%, en Tricot menos 18,4%, ITES menos 50%, Nueva Polar menos 38% y Enjoy. En cuanto a las instituciones financieras, también vemos un ajuste significativo en lo que son los bancos, cayendo todos los bancos en forma importante. Sin embargo, a pesar que el ROE de agosto, que es el último dato que tengo disponible, que vamos a conversar en un rato más, a pesar que el ROE sigue, digamos, viéndose afectado en un año bastante difícil para la banca, hay que decir que con el retiro del 10% de las AFP, por lo menos en lo que respecta a agosto, hubo una baja en la morosidad de la banca, es decir, eh, la gente retiró esa parte del dinero de sus fondos ahorrados en la AFP, pero haciendo un buen uso de ellos, el indicador de morosidad, por lo menos en la banca, fue mejor, y esto significa que la gente pagó deudas. Y también después en septiembre se debería haber también producido algún efecto similar, pero hacia adelante ya tenemos que tener reactivación económica, porque si no, de lo contrario, la gente que se puso al día en sus cuentas eventualmente pudiera caer nuevamente en morosidad si es que no se reactiva rápidamente el empleo. Es decir, lo más importante es ahora que vaya este proceso de confinamiento acompañado de los subsidios y que estos procesos, digamos, de confinamiento signifiquen también creación de empleo, tanto para las personas que estaban suspendidas como para los nuevos trabajadores. También en energía, como decíamos, uno de los indicadores que lleva una caída menos acentuada que el resto, pero en energía está principalmente representada por COPEC, después Healthcare, que es Clínica Las Condes, un índice de una sola acción, lo mismo que Tecnología de Información, una sola acción, que es Sonda, y después tenemos los Real Estate, donde nosotros tenemos en nuestra cartera recomendada Parque Arauco, que es la que precisamente ha presentado, ahí no debería decir rentabilidad 2018, debería decir rentabilidad periodo, menos 40%, la más castigada de todas, y ya con esta reapertura y desconfinamiento debería comenzar a recuperar terreno. Después, en industriales vemos que la TAM es la acción más castigada de todas, pero luego de que se acogiera entonces al capítulo 11 el día 26 de mayo, está en 1.240 pesos. Esa fue la caída brusca y por eso quizá uno debería partir con un gráfico después de cuando nosotros recuerden que cuando hicimos un informe de sensibilización
fue el día 9 de junio, en que estaba en 930 pesos, y desde ahí que la tenemos recomendada nuevamente, porque la habíamos tenido inicialmente, después fue castigada, la sacamos, después posteriormente la incorporamos a 930 pesos, y se ha movido, digamos, en una banda entre 1.200 y 1.300 pesos esta acción, pero tenemos nosotros un precio objetivo de 2.100 pesos a diciembre de 2021 y esperamos ir teniendo buenas noticias que las vamos a ir compartiendo más adelante. Eh, También está Besalco, Salfacor, Echeverría Izquierdo, Sociedad Anónima Industrial. Después en materiales está CMPC, y aquí la gran sorpresa que nosotros no la recomendamos porque por fundamentales realmente nos da 25.000 pesos y ese precio fue más que superado, que estoy hablando de SQMB. Recuerden que el dueño de Tesla, de automóviles Tesla, dijo que iba a producir litio a muy bajo costo, la acción se derrumbó, pero después la cantidad de vehículos que él pretende fabricar de aquí al 2025 es significativa, y eso hace entonces que eh, todas las empresas que producen litio se hayan visto beneficiadas entonces de los proyectos de Tesla principalmente. Y más adelante también vamos a hablar ciertos aspectos políticos relacionados con ese QMB. Y en CAP, que es una acción que sí hemos tenido acierto y que sí la tenemos recomendada, un 16,5% de alza, también vamos a conversar en forma extendida de ella. Cristales, Maciza, bueno, Maciza es una empresa que ya se ha ido desprendiendo sus principales activos y ya tiene poco valor la compañía. En consumo staples, que es distinto que el consumo discreto, lo separa el S&P, es la que hace los indicadores, y aquí nosotros tenemos golpeada CCU, que la teníamos recomendada. ¿Por qué? Porque en tiempos de pandemia se asume, o los informes, por lo menos los estudios de afuera, decían que el consumo de bebida aumentaba bastante, pero se ha visto enfrentada también a una competencia significativa CCU de, de cervezas importadas principalmente, también de las operaciones en Argentina, donde se ve afectada por tipo de cambio, y recordemos que CCU entonces tiene cervezas y bebidas gaseosas, además de participación en operaciones en Argentina, y dueña de Viña San Pedro. Conchitoro, que la tenemos recomendada, por lo menos se ha defendido, a pesar que los resultados de Conchitoro han sido excepcionalmente buenos. Y en Andina B, que también se ha visto afectada por la pandemia, pensamos que iba a ser un poco más defensiva, pero también ha sido afectada. Aún así la mantenemos dentro de nuestra cartera defensiva, por lo menos cae menos que otras acciones. Está Hortifruit, que es HF, Multifoods en Bonor en ese índice. Después, en el índice de Utilities, vemos que empresas eléctricas que nosotros antiguamente teníamos también recomendadas, como en Elam, también se han visto afectadas por coronavirus y efecto de Argentina principalmente, en esa caída de 15,9%. En el Chile también un 18,5%, en el GX, que es generación, un 39%. Colbún, a pesar de las noticias o sorpresas positivas que ha dado, también cae un 10,9%. Aguas A, un 44%, también vamos a conversar un poco de ella más adelante. AES Gener, que cae un 37,3%, y también una empresa que está bastante castigada, SL y YAM. Y finalmente el índice de telecomunicaciones, conformado por Entel principalmente y su matriz Almendral, o sociedad de inversiones, cuyo principal activo es Entel, que es Almendral, cayendo entonces un 14,4%. Finalmente, vemos al lado derecho el IPSA cayendo un 21,25% al día viernes. Todos estos indicadores son al día viernes, para haber tenido preparado la presentación. Y en octubre, ¿cuál es nuestro parámetro de upside esperado? Si bien en enero esperábamos 5.300, siendo pues positivos, y 5.050 siendo negativos, en octubre nuestro rango, que estaba entre 4.500 a 4.050, estimamos que es mucho más probable hoy día
ni siquiera un promedio de estos dos rangos positivo y negativo, sino que el rango negativo de 4.050 es nuestro objetivo. Con estos 4.050 puntos, ¿qué implicaría? Que 2020 estaría cerrando con una rentabilidad negativa de menos 13,3% aproximadamente. Una caída de 13% estaríamos cerrando entonces 2020, pero implica también un alza desde esa fecha a fin de año de un 10,1%. Eso es un poco lo que estamos esperando para el IPSA. Aquí también en forma más gráfica, cuáles han sido las acciones más afectadas, y las que nos han sorprendido en forma negativa es Falabella, que se supone que es el líder del sector retail, pero aún así ha sido afectada por la pandemia, y esperamos que con los procesos de desconfinamiento, con reapertura de Mall Plaza, de la cual es dueña, comience entonces a mostrar cifras positivas. Una gran inversión en tecnologías también para poder tener buenas ventas a través de Internet. Entonces, una inversión significativa en ese ámbito. Después, en financiero, vemos la caída más significativa, que es Itaú Corp, y con uno de los bancos preferidos también por nosotros, que es Banco de Chile y Santander, con caídas de 22,5% el Chile y Santander con caídas sobre 35%. Itaú Corp una caída ya del 50%, que es excesivamente significativa. Y en esto está ILC, que es inversión en la construcción, dueña de Habitat, y eso también se explica entonces por este año de un proceso de plebiscito también, y un cuestionamiento al sistema previsional en Chile. Después en la industrial tenemos aquí LATAM, precisamente con la caída ya que vamos a explicar más adelante y que la hemos visto en otras oportunidades. Después en materiales, SQM sorprendiéndonos con un alza que se ha concentrado después de estos anuncios de Tesla, primero, que iba a producir litio en forma muy barata y que golpearon a la acción, y después con sus benchmarks de producción de vehículos Tesla, que ha empujado la acción al alza. Y también eventos políticos que vamos a comentar más adelante. Y en CAP, que sí, afortunadamente lo hemos tenido dentro de nuestras carteras recomendadas, e inclusive cuando tenemos cartera de 6 o de 10 acciones, no representan un sexto ni un décimo, sino que están sobreponderadas dentro de la cartera. Y en CAP vemos todavía muy auspicioso el futuro y el próximo año. Aquí telecomunicaciones, energía, healthcare y tecnología de información. Real estate aquí con Parque Arauco cayendo un 40,9%, y donde tenemos puesta la ficha en nuestras carteras recomendadas, más que en Mall Plaza y Sencochop, porque encontramos que el castigo ha sido excesivo, siendo de la misma industria. Es decir, tenemos 10 puntos de diferencia respecto de Mall Plaza, estando en la misma industria y siendo tan eficiente como Mall Plaza. Entonces, creemos que de partida ya hay 10 puntos de diferencia que deberían en algún momento recuperarse. Después Staples, CU, que también ha sido demasiado castigada, Andina B, y aquí Cencosud, que recuerden que en las carteras, nosotros en las carteras de octubre, la reincorporamos dentro de nuestras carteras recomendadas, porque eventualmente antes no la habíamos puesto porque se desempeñó muy bien la compañía en tiempos de pandemia. Ventas de e-commerce muy eficientes para su rubro supermercados. Recordemos que supermercados en Cencosud representa entre el 45 y el 48% del EBITDA. Entonces, Cencosud se ha hecho muy fuerte en lo que es Jumbo, y su último acuerdo entonces con Corner Shop le va a permitir entonces tener aún un desarrollo más fuerte de lo que es distribución a través de canal e-commerce en la venta de supermercados. Después Utilities, en que aquí vemos precisamente la empresa más castigada, que es Aguas Andinas, casi con 45% de caída, y YAM, que es la matriz dueña de Aguas Andinas. Esto
¿Por qué? Principalmente desde el estallido social y un poco antes, pero principalmente recordemos que dentro de los cuestionamientos que hace la sociedad está el derecho de propiedad, y dentro del derecho de propiedad la propiedad del agua. Entonces, eventualmente lo que significa el derecho de propiedad del agua va a tener algún cambio, digamos, si hay un cambio de constitución, que parece muy probable, al menos va a haber un cuestionamiento al derecho de propiedad del agua, por lo menos en circunstancias especiales. ¿A qué me refiero con circunstancias especiales? Condiciones, por ejemplo, de sequía. En condiciones de sequía, eventualmente entonces va a haber una relativización en lo que respecta a los derechos de agua, porque si hay un pueblo o una comunidad que por no tener derechos de agua, está, digamos, en cuestión su derecho a la vida, por ejemplo, tal como dicen los abogados amigos míos, aquí hay una pugna de derechos. Entonces hay una pugna entre un derecho a la vida y un derecho de propiedad. Entonces, esa pugna de derechos, que en la Constitución actual existe un énfasis en el derecho a propiedad por sobre otros derechos, en una eventual nueva Constitución pudiera ser cuestionada por último, bajo condiciones especiales, y estas condiciones especiales son las de sequía. Recordemos que en Chile por lo menos ya llevamos por lo menos 10 años consecutivos de años en que llueve menos de lo normal, por lo menos en lo que es la región metropolitana, y esto entonces genera que no sea recomendable estar ni en aguas andinas ni en llama. Eh, Aquí, el ranking de las carteras recomendadas en septiembre. Bueno, en agosto, recuerden que afortunadamente hicimos un 2, estábamos en primer y segundo lugar. Y en septiembre hicimos los cambios, recuerden que sacamos Besalco y sacamos Alfacorp de nuestras carteras recomendadas, e incorporamos Cencosud. Incorporamos Cencosud, ¿por qué? Porque ha evidenciado un ajuste demasiado significativo. ¿Por qué? Por las operaciones principalmente en Argentina, o bien el ajuste que ha tenido todo el mercado, pero nos parece que entonces fue una oportunidad un nivel de precios bajo para Cencosud, es una oportunidad de entrada, considerando también que este nuevo plan del Ministerio de Salud, de paso a paso, eventualmente, si llegamos a tener una evolución como la que han tenido, por ejemplo, los países en Europa, eventualmente, y lo más probable es que en algunas comunas al menos tengamos algún paso hacia atrás, y frente a la probabilidad de que haya algún paso hacia atrás, ya sabemos que Cencosud en tiempos de cuarentena tiene un muy buen desempeño asociado a su venta, digamos, de e-commerce y de su rubro supermercado. Por lo tanto, nuestra apuesta es esa. En tanto, aquí en septiembre, mientras el IPSA cayó un menos 3,7, nuestra cartera de 8 acciones cayó menos 3,5. Este es el ranking mensual. Y la cartera de 4 acciones menos 2,4. Efectivamente, trataremos siempre de ir de la medianía de la tabla hacia arriba, y por eso también sacamos Besalco y Alfacorp, que eventualmente las pusimos después del discurso del presidente de la República, en que dijo que se iba a hacer una inversión grande en lo que respecta a infraestructura, obras públicas, precisamente también para generar empleo, pero vemos que todavía falta para la materialización de esos proyectos, y mientras no se materialicen, esas acciones no recogen los beneficios, mientras que acciones como Cencosud sí lo recogen, y por eso hicimos algún tipo de cambio ahí. En SQM no entramos a tiempo, y ya creemos que ya el precio ha sido más que sobrepasado. Si uno hace un consenso también de los precios de todos los analistas, a mí me da 25.000 pesos, y hay otros centros de estudio que incluso tienen precios de 21.000 pesos, y solamente los más optimistas creo que uno 27.000 pesos, pero si eventualmente llegara a tener un ajuste SQM, sería también una oportunidad de incorporarlo a nuestra cartera, pero no por ahora. Este es el desempeño al día 13 de octubre de nuestra cartera moderada. De acuerdo a mis números, la caída que llevamos acumulada, menos un 12,78 versus el IPSA menos 21,74 al día 13 de octubre y a la hora en que hice el ejercicio. Entonces aquí tenemos
Cencosud, entonces, que la incorporamos a la cartera con un precio objetivo de 1.500, y Vapores, que tenemos un precio objetivo de 31, también vamos a hablar un poco de ella, y CAP. La cartera moderada ampliada, menos 15 y menos 21,7. También aquí pusimos Cencosud y sacamos, como ustedes pueden ver, no está ni Besalco ni Salfacor. En Parque Arauco ya tenemos un upside de 50% esperado. Creemos que en algún momento el desconfinamiento tendría que empezar a pegar positivo. Bueno, va a pegar en todas y vamos a conversar también al final de mi presentación respecto a las relaciones bolsa-libro que se están trazando las empresas en Chile. Entonces, la mayoría de las empresas en Chile están ya de niveles, eh, el mercado chileno está muy barato y está con un excesivo castigo, inclusive por sobre el de países emergentes comparables. Estas son las acciones más recomendadas de octubre. Este informe lo hace el Mercurio Inversiones, yo lo reproduzco y marco en amarillo en las que yo tengo coincidencias con el mercado. Entonces, aquí vemos la acción más recomendada ha sido Santander, que igual ustedes vieron que ha evidenciado un ajuste significativo durante este año. Después Conchitoro, la segunda acción más recomendada, está en 10, tiene 10 carteras o 10 departamentos de estudio que lo están recomendando. CAP, Cencosud, que el, un cambio en el ranking en que entonces estaba de 4 departamentos que lo recomendaban, subió a 8 y por lo tanto entonces Cencosud es la que nosotros incorporamos nuevamente aprovechando la caída en el precio. Andina B, que también pareciera que tuviera un mal rendimiento, también está dentro de las 5 acciones más recomendadas. CCU y Parque Arauco, que en que ha visto una caída en el ranking, pero de todas maneras nosotros creemos que comparado con Sencochop o Mallplaza tiene más probabilidades de recuperación. Yendo entonces para las empresas, en CAP no hemos modificado absolutamente nada respecto de la valorización que hicimos en agosto con los resultados a junio, en que teníamos estas proyecciones de EBITDA, estas proyecciones para 2020-2021, también proyecciones de utilidad. Y lo que empieza a cambiar es lo siguiente. Recuerden que este informe se entregó en agosto, se hizo en agosto, y entonces aquí está el precio estimado a diciembre de 2020 de 8.480 y un precio estimado a diciembre de 2021 de 9.410. Por lo tanto, el precio objetivo a 12 meses en ese momento era 9.100 pesos en el horizonte de 12 meses. ¿Qué pasa? En la medida que nos vamos acercando a diciembre, los 12 meses va ganando representatividad dentro del precio, el precio objetivo a diciembre de 2021 de 9.410. Ahora, esto implica que respecto al precio de cierre de 6.859 tenemos un upside esperado de 32,7% más un retorno por dividendo de 5,3%. Por lo tanto, seguimos esperando que CAP sea, digamos, una acción que nos siga aportando valor dentro del portafolio. Estos eran los precios del hierro en el momento que se hizo el informe, el día 11 de agosto. El precio spot estaba en 119,4 y los precios promedio hasta agosto que se conocían en ese momento estaban en 117. Nosotros esperábamos caídas de 4,75% mensual en septiembre, octubre, noviembre y diciembre para cerrar en 96 y cerrar entonces con un promedio anual en 2020 de 98,4. Para 2021 esperábamos un alza mensual de un 1% y cerrando en 108 para obtener un promedio anual de 102,84. ¿Qué es lo que pasa? Hoy día, al día 13 de octubre de 2020, el precio spot del hierro está en 121,22 y vemos aquí la evolución, cómo fue de julio pasó de 105, agosto subió a 120, este es el precio promedio mensual de agosto, en septiembre llegó a 125,66 y aquí en octubre pega un ajuste, pero un ajuste de un 3%, tampoco es un ajuste tan significativo. Y hay una noticia que explica este ajuste en los precios, que ya la vamos a comentar. Pero con estos precios que ya está registrando la compañía
manteniendo nosotros una expectativa de un ajuste y caída de precios para noviembre y diciembre de 4,75%, tal cual lo esperábamos cuando hicimos el informe, pero esperando inclusive un alza en los precios para 2021, en que recuerden que en 2021 nosotros esperamos una recuperación del crecimiento en China, de que pase de un 1,2 en 2020, pase un 9,2% del crecimiento en China, ceteris paribus, es decir, que permanezca Trump, que permanezca, digamos, la recuperación de coronavirus tal cual está hoy día. Esperamos que los precios entonces suban un 0,5% mensual durante 2021 y entonces el promedio anual sería 114,2, muy superior al 102,84 que habíamos presupuestado en agosto. Es decir, más allá que vaya cambiando el horizonte de evaluación, como decía adelante, ya empezamos a ver el precio objetivo cada vez más cercano a diciembre de 2021. Por una parte, los precios registrados durante la última parte de agosto, desde el 11 de agosto en adelante, los precios de agosto, los precios de septiembre y los precios de octubre, hacen que estemos en este escenario, en este momento. Entonces, en este escenario que hasta agosto tuvimos un precio promedio de 120,5, en septiembre un precio de 125,6 y en octubre 121,87. Indiscutiblemente, CAP debería haberse beneficiado más aún considerando que este año, tal como lo hemos dicho en oportunidades anteriores, está 100% operativo el puerto de Guacolda 2 en Huasco y desde donde despacha la compañía entre el 50 al 60% del material de hierro de la compañía. Esta es la noticia que hizo que el hierro evidenciara un ajuste y todo el mercado entonces del hierro. Esta fue la presentación que hizo Vale el día 16 de septiembre de 2020. Entonces Vale, que en 2018 produjo 385.000 toneladas métricas, y que hoy día está en un nivel de 318.000 toneladas, dijo que esperaba producir dentro de los próximos 2 años llegar a 400.000 toneladas por año. Entonces, este MTPY significa miles de toneladas per year, por año. Entonces, cuando Vale hace su presentación a los inversionistas, es que comienzan entonces a bajar los precios del hierro. Pero recordemos que la compañía en 2018 produjo 385.000. Entonces, el primer desafío es llegar a alcanzar su nivel de producción de 2018. Recordemos que hubo un accidente, que se rompió un relave y en 2019 tuvieron un accidente entonces en que hubo un accidente en un relave y esto significó que desapareciera un pueblo en que había alrededor de 350, 360 trabajadores y ha ido retomando las operaciones en forma paulatina Vale do Río 12. Entonces, este es un horizonte de 400 miles de toneladas por año hacia 2000, en 2 años más aproximadamente, o sea, hacia 2021, 2022, y en el futuro, mediano plazo, la compañía dijo 450.000 toneladas por año. Si nosotros consideramos estas tasas de crecimiento, da más o menos un 12% anual, una tasa de crecimiento compuesta anual de alrededor de un 12%. Entonces, primero, la compañía tiene que cumplir la promesa, lo veo difícil. Y lo segundo es que tendríamos que ver cuál va a ser el crecimiento de China. Si China tiene un crecimiento efectivamente de un 9% el próximo año, el consumo de hierro va a subir entonces más de un 12% y es por eso que el precio del hierro, que después del anuncio tuvo un efecto significativo, o sea, recogió esta noticia y se ajustaron los precios. Posteriormente, entonces, se recuperaron y están en niveles de más de $120 la tonelada. Por lo tanto, vemos todavía muy buenas perspectivas. Aún así, si efectivamente se llegara a cumplir este presupuesto, creemos que como máximo el precio del hierro podría caer a 100 y hay que recordar que el cash cost de CAP está entre 40 y 45 dólares la tonelada. Por lo tanto, de repente es conveniente tener un precio estable de 100 dólares y que evita que entren, por ejemplo, nuevos competidores
que a lo mejor con un precio de 100 son viables, pero con un precio de 90 no lo son, o perdón, con un precio de 120 sí lo son y con un precio de 100 no. Pero esta es la razón principal de la caída del precio del hierro. No es más que un anuncio, pero hay que ver si se materializa o no se materializa. Y primero que todo, como digo yo, hay que ver si la empresa logra llegar primero que todo a niveles de producción de 2018. Después, en vapores, eh, recuerden que ya se ha materializado para la mayor, bueno, casi todo el aumento de capital anunciado por la compañía, en el cual recomendamos suscribir. La acción está en 222,7 pesos. Estos son los EBITDA y nosotros aquí hacemos un cálculo de valor justo hoy. Mantenemos nuestro cálculo entonces de 36,6 pesos hoy, al cual le aplicamos un castigo de un 15% y llegamos a 31. Este castigo ni siquiera se debería aplicar porque esto se aplica a las sociedades de inversión y en el caso de Vapores el único activo en el cual invierte la compañía es Hapag-Lloyd. No es una sociedad de inversiones que esté invirtiendo en rubro naviero, en rubro de pesca, rubro supermercado, en fin. Solamente el único activo que tiene Vapores hoy día es el 30% de participación en Hapag-Lloyd. Entonces el upside esperaba un 36,6%. Esto también se lo había presentado en el webinar de hace un mes atrás, por lo tanto lo voy a pasar de largo, pero da cuenta del proceso de consolidación de Hapag-Lloyd. Aquí está UASC y Compañía Sudamericana de Vapores, esto entonces el año 2013, y este es a junio 2020 en que Hapag-Lloyd, Compañía Sudamericana de Vapores y UASC, entonces son el quinto operador a nivel mundial. Y ¿cuáles son las noticias importantes? Con fecha 5 de octubre, la clasificadora de riesgo S&P mejoró el rating de Hapag-Lloyd desde B+ a BB-. Y además, con perspectiva positiva, quedando entonces a un solo nivel de alcanzar el grado de inversión BB-. Esta es una noticia que salió en el Mercurio Inversiones y por eso aquí hacemos mención de ello. Los fundamentos de por qué la clasificadora de riesgo entonces eleva su clasificación de riesgo para Hapag-Lloyd. Y por otra parte, también hay que decir que JP Morgan recientemente, y eso es precisamente hoy día, mejoró, o ayer o hoy día, mejoró su recomendación sobre Hapag-Lloyd desde subponderar a sobreponderar y subió el precio objetivo desde 48 a 29 euros a 62,8 euros por acción. Entonces, aquí vemos una alza significativa en el precio objetivo, que no lo está haciendo Renta 4, sino que lo está haciendo JP Morgan. Entonces, si yo pusiera este precio objetivo en algún modelo de valorización como sociedad de inversión, indiscutiblemente el precio de Vapores estamos hablando de una oportunidad de compra que reiteramos y mantenemos de todas maneras. Y además, dentro de los fundamentos está precisamente que hacia 2021 se espera un mayor tráfico de mercancías. En Parque Arauco también quise poner nuevamente el cuadro explicativo con nuestro precio objetivo, que está implicando hoy día un alza de 50% en 12 meses y bueno, creemos que el proceso de confinamiento y que la gente empiece a frecuentar los malls y que se empiecen a abrir los locales va a implicar entonces que los ingresos por arriendo se empiecen a materializar y esto se empiece a recoger no en el tercer trimestre, sino que ya a partir del cuarto trimestre en adelante ya empecemos a tener resultados positivos, si bien a lo mejor no tan buenos como los que esperábamos o los que tuvimos en 2019, sí positivos. Y además, tenemos que decir que el cuarto trimestre también, o sea, falta todavía el reporte del tercer trimestre, que debería ser un poco menos malo que el segundo, pero en el cuarto trimestre recordemos que también la base de comparación para las empresas chilenas y para el IMASEC y para todo lo que se refiere a actividad es un poco más bajo porque el año pasado tuvimos estallido social y este año no deberíamos tener estallido social. Entonces, en Parque Arauco también repetí un poco esto para definir cómo están las operaciones en cada uno de los países.
Después, en cuanto a bancos, actualicé la información que esta se entrega todos los meses y con información entonces a agosto 2020 vemos que aquí donde dice índices relevantes están los ROE después de impuestos, 11,6% Santander, 12,9% el Chile, 7,7% BCI, bastante más bajo que los meses anteriores. BCI también compró otro banco en Florida, entonces ya tiene tres, ha comprado tres licencias bancarias en Estados Unidos, específicamente en Florida, en Estados Unidos. Itaú Corp menos 43,5 el ROE, y por eso en Itaú Corp se calcula, ¿por qué? Porque tiene un goodwill, un mayor valor cuando se produjo el proceso de fusión, que es lo que va lastrando estos resultados, pero aún así en Itaú Corp se puede ocupar un índice que se llama el ROTE, que es Return Over Tangible Equity, sobre activos tangibles, y ese ROTE en Itaú Corp está en alrededor de un 4%. 4,2, 4,3%, y ese ROTE siempre beneficia, este indicador más o menos del ROE está como 2 puntos por sobre el ROE, pero aún así veríamos que un 4% es la mitad casi de lo que está rentando un BCI, un Security, o sea, está muy por debajo todavía la rentabilidad que están los comparables. Con todo, llegamos entonces a estos precios objetivos: el Santander a 33 pesos, Banco de Chile 71,5, BCI 27,500. ¿Por qué? Porque el ROE acumulado bajó sustancialmente en BCI, y por eso también hemos bajado el precio objetivo paulatinamente, bueno, todos los demás también, porque este ROE todavía no vemos un punto de inflexión en que ya empiecen a aumentar. Si bien algunos se han mantenido, pero no vemos un punto de inflexión en que uno ya diga, ¿sabes qué? Después de agosto, a lo mejor en septiembre ya empezamos a ver colocaciones, un crecimiento en colocaciones que la gente por el 10%, alguna reactivación, créditos FOGAPE, en fin, no hemos visto tampoco un crecimiento en colocaciones significativo para que este ROE presente un punto de inflexión en que ya nosotros podamos decir, ¿sabes qué? Vamos a incorporar o Banco Santander o Banco de Chile en nuestras carteras recomendadas. Cuando veamos eso, lo vamos a hacer seguramente. ¿Por qué? Porque los upside esperados son significativos, aunque también hoy día las empresas también están muy castigadas por el entorno político-económico. Y reiteramos aquí en Itaú Corp nuestro precio de 2,1. Aquí un poco esto lo mandamos todos los meses nosotros en el informe de resultados de bancos. Entonces, Santander comprar, precio objetivo 33, Chile comprar, precio objetivo 71,5, BCI mantener, precio objetivo 27,500, mantener. ¿Por qué? Porque el upside no es suficiente para recomendar comprar, y en Itaú Corp el precio objetivo 2,1 debería ser vender o reducir. Sin embargo, ¿por qué recomendamos mantener? Porque hay que tener memoria, y esta memoria dice que el día 16 de julio el ADR de Itaú Corp cerró con un alza de más de 32% en Estados Unidos, en 5,29 dólares, y eso implicó entonces un salto y un cambio en las expectativas que hay que tener presente, porque puede eventualmente venir un cambio de propiedad. Entonces, a pesar que en la acción nosotros tenemos un precio objetivo más bajo de lo que está en el mercado, está próximo en todo caso. Entonces no queremos que un cliente nos diga, mira, vendí y al día siguiente hubo cambio de control en la propiedad. O si la persona vende porque efectivamente el precio objetivo está más bajo que el precio del mercado, esté muy consciente que hubo en algún momento en el mercado esta señal. Y esta señal entonces, téngase presente. A lo mejor no es un papel en que yo recomendaría comprar, por algo no lo tenemos que recomendar comprar, pero me costaría decirle a un cliente que liquide las acciones porque existe esta probabilidad de venta. Después en Scotiabank, comprar con precio objetivo 3.95, Security comprar con precio objetivo 165, y ahí hablamos del reciente aumento de capital. En cuanto a la TAM, las últimas novedades: extracto del hecho esencial del 9 de octubre. Con esta fecha entonces tuvo lugar el primer desembolso bajo el contrato de crédito DIP por un monto de 1.150 millones de dólares. Recuerden que nosotros habíamos dicho, tal cual lo explicamos acá, la empresa podía, sin que se aprobara el DIP,
tener reservas, digamos, plata en caja como para soportar el tercer y cuarto trimestre. Con esta liberación de los 1.150 millones de dólares, pensamos que la empresa ya es capaz de afrontar trimestres tan malos como fue el segundo, hasta por lo menos el primer trimestre de 2021. Pero tal como veremos más adelante, el tercer trimestre ya debería ser menos malo que el segundo, y el cuarto también debería ser un poco mejor. ¿Y por qué? Porque los procesos de confinamiento van generando mayores ingresos, y de esta forma entonces la empresa, además con este DIP de 2.450 millones de dólares, debería entonces estar muy bien preparada para enfrentar un 2021, independiente de que los procesos de confinamiento sean más lentos de lo esperado, y haya algún traspié, digamos, en la lucha contra el coronavirus. Que lo importante es que aquí hay dos libros, un libro A y un libro B, en el cual tendrán derecho aquellos accionistas que tenían la acción a la medianoche del día 25 de mayo, y además el día anterior a la apertura del libro de órdenes. Es decir, este libro se abre para aquellos que mantuvieron la acción después que se acogió el día 26 de mayo a la ley, al capítulo 11 en Estados Unidos, que no arrancaron y que se mantuvieron con la acción en su poder. Para ellos es este derecho, y el libro B es para los que hayan participado y que además quede algún espacio. En la subasta se subastarán 7.600 millones de cuotas del fondo a un valor de $0,01. Es decir, cada, cada fondo, cada libro de estos será entonces por 76 millones de dólares. Y el fondo a recaudar, recuerde que son 150 millones de dólares, entonces asumo que la diferencia será alguna comisión, pero son 76 millones de dólares lo que se deberían recaudar en cada uno de estos libros de órdenes, para entonces ir en la parte del DIP por un total de 150 millones de dólares, al cual van a tener derecho los accionistas minoritarios que hayan tenido las acciones, repito, al día 25 de mayo en la noche, y que la hayan tenido al día anterior a la fecha de este anuncio. Recomendamos ir al DIP para los accionistas que entonces cumplan esas condiciones. El monto a buscar recaudar es 150 millones de dólares, y nuestro precio objetivo a diciembre de 2021 lo seguimos manteniendo en 2.200 pesos por acción. Quedan todavía algunas cosas por seguir afinando. El DIP completo es por 2.450 millones de dólares, y el primer desembolso entonces se produjo ese día por 1.150 millones de dólares. Por lo tanto, creemos que la empresa ya por lo menos esto está avanzando y enfrenta de mejor manera el 2021. Finalmente, JP Morgan informó que estima ingresos por 800 millones, EBITDA de menos 24 millones y pérdida neta de 490 millones para el tercer trimestre de 2020. Entonces, estos números golpearon incluso hoy día la acción en forma negativa, en que el mercado dice, pero ¿cómo? Va a perder el tercer trimestre de 2020 490 millones. Se debe tener presente que en el segundo trimestre de 2020 los ingresos fueron 572 millones. Entonces ya vemos algún nivel de ventas, por lo menos un poco mayor en el tercer trimestre, estimado por JP Morgan, un tercero totalmente independiente de nosotros, y por eso también es bueno ocupar a lo mejor la opinión de otro departamento de estudio que tiene, no sé, información igual que nosotros, pero es para ocupar la opinión de un tercero y no solo nuestra. El EBITDA, entonces JP Morgan espera un EBITDA negativo de menos 24 millones para el tercer trimestre. Recordemos que el EBITDA del segundo trimestre fue menos 388 millones, el EBITDA. Y si está ocupando el EBITDAR, que es este resultado operacional más depreciación a EBITDA, y EBITDAR es resultado operacional más depreciación más arriendo de aviones, que se ocupa mucho en los términos aeronáuticos esto. El EBITDAR fue de menos 274. Entonces, si aquí quisieran poner EBITDAR en vez de EBITDA, de todas maneras, menos 24 se compara positivamente con el menos 274 del segundo trimestre. Entonces, vemos que la empresa, con esta mayor operación que está logrando entonces
en los meses de julio, agosto y septiembre, ya estaría mejorando significativamente. Y la pérdida neta también en el segundo trimestre fue de menos 890 millones y la pérdida neta estimada para el tercer trimestre de 2020 es de 490. Es decir, ya tenemos una diferencia de 400 millones de dólares que debería estar asociada precisamente a la parte no operacional, lo que fueron las indemnizaciones para todos los trabajadores que salieron principalmente. Pero, si bien no esperamos todavía que entre en un punto de inflexión, ni siquiera en el cuarto trimestre, esperamos que hacia 2021 ya la empresa pueda tener una realidad en que nos enfrentamos a procesos de desconfinamiento, ojalá más consolidados, por lo menos en la región donde más opera la empresa, que es Sudamérica, y eventualmente también el desarrollo de vacunas. En SMU quise nombrar nada más que el hecho esencial de la venta de OK Market. No tengo una valoración para SMU, pero vendió a FEMSA todos los OK Market. El acuerdo vinculante implicará un pago cercano a los 55 millones de dólares por las 123 tiendas que tenía la empresa. Oxxo, que es la empresa mexicana que está comprando, tenía una participación de mercado de 11,49 puntos porcentuales o 11,49%, y OK Market tenía un 15,46 en la región metropolitana. Entonces, a mí lo que no me calza es que de repente la compañía ha dicho, como dice aquí el directorio CMU, esos recursos serán invertidos en fortalecer remodelación y apertura de tiendas Unimark, Alvi y tiendas en Perú, además de la modernización en e-commerce. Estimamos primero que todo no es posible calcular la utilidad que obtendrá la compañía por la venta de esta operación. ¿Por qué? Porque no separa del resto no entrega un valor libre a la compañía de cómo tenía valorizados estos locales, por lo tanto es difícil saber cuál es la utilidad extraordinaria que hace la empresa, pero puede que en términos contables genere una utilidad, pero en términos económicos nos parece que se está vendiendo un activo importante en la generación de EBITDA de la empresa. Además, si tenía el 15,46% de participación en la región metropolitana, no era un seguidor, sino que era un líder, y aún así determinó venderlo. Y la venta de OK Market se suma a la venta de Construmart, informada el 30 de abril de 2018 por un monto de patrimonio en esa oportunidad de 45.980 millones de pesos. Entonces, nos parece que la empresa va perdiendo generadores de valor. Entonces, eso es lo que a mí me hace que no la vea, digamos, con buenos ojos este tipo de operaciones en que la empresa se está como despotenciando. Esa sería la palabra. eh, y está vendiendo áreas que para mi gusto son generadores de valor en alguna manera. eh, y por eso no la estudio más, pero esa es mi opinión. Estamos cerca ya de terminar, pero vamos a tocar los dos puntos claves también que lo dejé para el final, que son los puntos más relevantes. Acciones donde no estar por plebiscito en Chile. A pesar que estimamos que había un castigo excesivo en el mercado chileno ante la cercanía de cumplirse un año del estallido social del 18 de octubre de 2019, el plebiscito del 25, en que la ciudadanía vota por definir si desea o no una nueva constitución, y de ser así, si esta se redacta vía convención constitucional o convención mixta. Nos parece que existe una clara oportunidad de compra para la mayoría de las acciones chilenas. Eso tenemos que resaltarlo. Yo creo que este riesgo político eh, ha hecho que el mercado en Chile, en términos de valoración por múltiplos, más allá también del coronavirus. ¿Por qué? Porque el coronavirus no solo ha afectado a Chile, sino también ha afectado a los otros países emergentes, pero aún así Chile tiene un sobrecastigo respecto a los demás países. En las acciones donde se va a mantener, incluso va a aumentar la incertidumbre, es precisamente lo que yo creo Aguas Andinas y su matriz YAM. Lo anterior, por lo que hablaba antes del derecho de propiedad del agua, al menos se cuestione bajo ciertas circunstancias, por ejemplo, en condiciones de sequía, y también ILC y Hábitat. A pesar entonces que estas acciones han sido excesivamente castigadas, yo preferiría no estar en ellas. ¿Por qué? Porque también Hábitat, que es un generador de flujos para ILC, está siendo muy cuestionado al sector previsional. Puede haber cambios que afecten sus flujos de caja que provienen precisamente de la recaudación de las cotizaciones previsionales. Por lo tanto, en estas acciones yo no estaría. Después, acciones donde sí estar por resultado de elecciones en Estados Unidos.
ante un triunfo de Donald Trump en la elección a efectuarse el próximo 3 de noviembre, estimamos que el mercado se ha acostumbrado a su forma de gobernar, en que a través de Twitter principalmente da a conocer tanto noticias positivas como negativas para el mercado, pero que entre suma y resta, los mercados estadounidenses se han visto favorecidos. Si uno ve que efectivamente ha habido mayor volatilidad, las acciones caen, suben, pero también estamos viendo que los resultados de los bancos de inversión en Estados Unidos, precisamente por esto, estos altos y bajos, es que están siendo favorecidos, las comisiones aumentan y los negocios finalmente, las empresas también están rompiendo récords en los índices. Pero, ¿qué pasa si hay un triunfo de Joe Biden? Implicaría que más que escaramuzas con China, se espera que se llegue a acuerdos con China. Lo anterior implica, por ejemplo, que nuestro principal socio comercial podría registrar una importante recuperación de su economía en 2021 y con ello veamos nuevamente un ciclo favorable para los países exportadores de commodities, donde Chile tiene un lugar destacado, como ponemos ahí, y nuestro principal producto de exportación, el cobre, tendría un repunte importante en precio y volumen, presionando a la baja también el tipo de cambio. Las acciones favorecidas serían principalmente CAP, por un aumento de la demanda de hierro desde China, país que supuestamente no vería incrementos en aranceles por parte de Estados Unidos. Y otra acción también que ya ha internalizado desde nuestra perspectiva un probable triunfo de Joe Biden es SQM, impulsada principalmente entonces por el litio, fundamental para la producción de baterías de vehículos eléctricos. Lo anterior debido a que en el debate, en el único debate que ha habido, Biden afirmó que él firmaría el Acuerdo de París, que antiguamente se llamaba Protocolo de Kioto y a partir de este año se llama Acuerdo de París, lo que implica, o se unificó en el Acuerdo de París, lo que implica entonces fomentar las energías renovables no convencionales y menos contaminantes. Entonces, tenemos que SQM ha sido impulsada por las noticias tanto de Tesla como un eventual triunfo ya de Joe Biden. Ahora, ¿qué pasa? Que el precio está recogiendo eventuales crecimientos de flujo futuro, pero lo que es 2020, 2021 es lo que nosotros nos hace estar todavía cautos en el precio de la acción y además que este escenario todavía no se ha materializado. Las elecciones en Estados Unidos son indirectas y hay que ganarlas primero, ¿no? Pero son los escenarios que está leyendo el mercado y donde nosotros vemos alguna oportunidad. Y la tercera acción que se vería favorecida es Vapores, porque sin aranceles, o al menos nuevos aranceles hacia China o Europa, recordemos que también Estados Unidos, bajo el mandato de Donald Trump, ha aplicado aranceles a algunos productos europeos, es probable un mayor tráfico entonces internacional de mercancías, con un presidente que fuera un poco más conciliador y que negociara los aranceles o bien mantuviera los aranceles que ya están sin la amenaza de nuevos aranceles. Eso es básicamente la presentación. Y una cosa que quise agregar el día de hoy también. Esta es la relación bolsa-libro de las empresas al día de hoy. Entonces, está el precio de mercado, el valor libro y la relación bolsa-libro. Vemos que 19 de las 30 empresas que conforman el IPSA, estas son las acciones IPSA principalmente, se están transando actualmente bajo el valor libro. Es un poco lo que decíamos de antes. Ahora, ¿cuándo uno puede pensar que una acción se transe por debajo del valor libro? Cuando eventualmente va a tener pérdida en vez de utilidad y estas pérdidas van a significar entonces una caída en el patrimonio del ejercicio siguiente. Pero creemos que así como 2020 va a generar pérdida, hacia 2021 ya vemos una recuperación, si es que no sucede nada extraordinario. Es más, creemos que precisamente el plebiscito es una forma de descomprimir, más allá que puedan haber escaramuzas o algunos desórdenes, eh, estamos apostando que no vamos a tener un estallido social 2.0, que precisamente el plebiscito es una forma de descomprimir la presión social y si bien puede haber algunas noticias de desmanes, estos serían menores y no lo que vimos el año pasado, que fue yo creo algo único en la historia y que por lo menos yo no había visto nunca en la vida. Entonces, creemos que este año, si bien puede haber algunos desórdenes, ya no van a ser los del año pasado, y nuestro mercado entonces está sobrecastigando las acciones y además tenemos un proceso de desconfinamiento porque hemos sido, digamos, afectados por el coronavirus, ya sea en forma a nivel de Chile o regional, empresas con operaciones en Argentina, en Brasil también se ven afectadas,
Y aquí vemos entonces que 19 de 30 empresas, es decir, un 63% del IPSA está por debajo una vez Bolsa Libre. Ahora, ¿por qué dejé esas acciones en rojo? Porque son las acciones que acabo de mencionar que frente a un escenario de alta volatilidad por el plebiscito, aunque estén baratas, una ILC, una YAM, yo preferiría no estar. Lo mismo que en Aguasá, que tiene un múltiplo Bolsa Libre por sobre 1,84 veces, también no me convence. Aquí vemos, por ejemplo, también SQMB, que tiene un múltiplo, pero SQMB también históricamente se ha transado con múltiplos altos. ¿Por qué? Porque es una empresa que tiene un potencial de crecimiento alto, entonces el mercado se anticipa a probables crecimientos futuros. Lo mismo, por ejemplo, con Andina B. Andina B es una empresa embotelladora y todas las embotelladoras van teniendo flujos de caja importantes, generalmente. No ha sido la realidad del último año precisamente por coronavirus y un escenario de Argentina eh, que también la depreciación de su moneda no ayuda mucho, pero en general por eso esas acciones tienen un múltiplo bolsa libro tan alto. Pero aquí uno puede ver fácilmente que hay acciones que están siendo excesivamente castigadas y a nivel de mercado, digamos, lo están viendo algunos inversionistas extranjeros también, que Chile está siendo sobrecastigado en relación al riesgo país. O sea, somos dentro de todo un país estable dentro de la región y estamos siendo sobrecastigados. Esa es la presentación de hoy día. Eh, Voy a ir a las preguntas. Eh, ¿Qué acciones USA puede recomendar para tiro corto entre hoy y diciembre? La verdad es que eso tendría que conversarlo con nuestros ejecutivos de inversiones internacionales, porque mi especialidad son precisamente el mercado nacional. Eh, Respecto de qué se prevé como efecto en nuestras acciones, que gane o que pierda las elecciones Donald Trump, eso un poco lo contesté también en las últimas preguntas, en que efectivamente si gana Donald Trump, el mercado, como dijimos, ya está acostumbrado a su mano. ¿Qué es lo que sucede? Los mercados norteamericanos han sido beneficiados de Donald Trump. Entonces, una eventual derrota de Donald Trump va a hacer que haya una realocación de activos, y esta realocación de activos, ¿hacia dónde miraría? Activos de buena calidad que existen en Europa principalmente, que Europa entonces, a pesar que hay empresas eficientes y tan eficientes como empresas norteamericanas, está siendo un poco sobrecastigado. Entonces habría una realocación de activos hacia Europa y hacia lo que son los países emergentes, principalmente los exportadores de commodities. ¿Por qué? Porque habría un mayor crecimiento de China, que China ha sentido el golpe precisamente por los aranceles y esta escaramuza. Entonces, si China es beneficiado, los países exportadores de commodities, es decir, los países emergentes también se verían beneficiados. Y ya dije ya cuáles son las tres acciones que se ven beneficiadas, y de ellas SQM creemos que ya ha recogido parte de eso, un poco por lo del acuerdo de París, lo que dijimos de Joe Biden. ¿Cómo es la acción eléctrica para el futuro de la electromovilidad? ¿Recomendaría más en el AM o en el... Bueno, en el AM y en el Américas es lo mismo. En todo caso, ¿cuáles son las otras? ¿Por qué se debe castigar la acción en el AM? Por la fusión. Muchas gracias. Claro, en este momento hay un proceso de fusión. Acuérdense de las energías renovables no convencionales que está haciendo Enel Italia, dueña de Enelam. Entonces, ¿qué pasa? En este proceso de encanje, en que se entregan acciones de Enel Américas y se reciben entonces estos otros activos, si yo los valorizo y hago todo un flujo de caja muy bien hecho, en forma muy correcta, pero los valorizo a mercado, se me va a producir lo mismo que yo haría en Enelam, que diría, ¿sabes qué? Enelam en este momento vale un 20, un 25% más de lo que efectivamente me está pagando el mercado. Entonces voy a estar haciendo un canje de un activo sin castigo, que son las empresas de energías renovables no convencionales, que voy a hacer el flujo de caja en forma muy correcta, en forma financiera muy transparente, pero voy a estar recibiendo activos de Enelam, que en este momento sí yo me atrevería a decir que están castigadas alrededor de un 20% de sus acciones, por lo menos. Entonces,
ese es el canje que hace que los accionistas de Enel pierdan valor, y por eso al mercado no le gusta, y cuando fue anunciado no le gustó. Ese es el pero. Eh, Recordemos que lo que es en el Chile tiene dos ramas, en el distribución, en el DX, que era la antigua Chilectra, y en el GX, que es en el generación, que era la antigua Endesa. Eso es en el Chile. Y en el AM tiene en el Chile, tiene en el Argentina, tiene en el Brasil, tiene las otras empresas, digamos, de Latinoamérica en la cual tiene operaciones. Eh, de acuerdo al... Perdón, vamos a subir nuevamente la presentación aquí. Eh, a ver, de acuerdo a su comentario, ¿sería buena idea invertir en Hapag-Lloyd, acción alemana? Efectivamente, lo que vemos es precisamente que Hapag-Lloyd es una empresa que eh, a ver, estamos... Efectivamente, Hapag-Lloyd nos parece que es la empresa que uno debería estar recomendando y con buenas perspectivas, no solo Hapag-Lloyd, con buenas perspectivas, no solo vistas, digamos, por nosotros en Renta 4, sino que también vistas por JP Morgan y con el alza de precios que también expliqué que se está viendo. Además, se ve beneficiada Hapag-Lloyd de, eh, se ve beneficiada entonces de los bajos precios del petróleo. Entonces, recordemos que este año ellos tenían que hacer los transportes con un combustible con menos azufre, y eso es un precio más alto que por lo menos la empresa deja de enfrentar, y puede entonces enfrentar con mejores perspectivas y mayor margen los fletes. Y además, como les decía anteriormente, en el escenario que eventualmente llegue a ganar Joe Biden, en el escenario que gane Joe Biden las elecciones, menores escaramuzas con China y Europa, que recordemos que cuando Donald Trump anunció precisamente el alza de aranceles hacia China, y después cuando anunció la alza de aranceles hacia Europa, una de las acciones que se vio castigada inmediatamente fue precisamente Vapores. El hecho de que la AFP venden Falabella y Cencosud no hablan que el comportamiento sea incierto. La baja significativa de Ripley se puede ver afectada por su negocio en Mallplaza. No, pues recordemos que, claro, Ripley vendió su participación en Mallplaza, una participación minoritaria en la cual no tenía injerencia. Yo creo que la AFP están vendiendo, no sé, Falabella Argentina representa menos del 4 o 6% del EBITDA, y Falabella está vendiendo la operación en Argentina, recuerden. Cencosud, Cencosud tiene una participación importante en Argentina, pero lo que hay que tener presente en Cencosud es que en otros periodos inflacionarios eh, se adapta muy bien a la idiosincrasia y a periodo inflacionario en Argentina. ¿Por qué? Porque tiene una participación muy importante en lo que es el rubro supermercado. Y en el rubro supermercado, ¿qué hace Cencosud? Vende al contado y paga a 30 o 60 días lo mismo que en Chile. Entonces, el efecto inflación es algo que recoge la empresa en forma eficiente. Se defiende muy bien frente a escenario inflacionario, y por eso a mí me parece que Cencosud es una oportunidad de entrada. Eh, Después, el hecho que la FP vende en Falabella y Cencosud no habla que el comportamiento sea incierto. Claro, a lo mejor también las empresas están, o sea, la AFP, recordemos que la AFP ya tienen poca participación en acciones chilenas, y claro,
efectivamente ellos lo pueden ver incierto. En algún momento hay que ver cuándo vendieron Cencosud, porque Cencosud también llegó a un precio en que nosotros no la teníamos dentro de nuestra cartera, porque estaba muy próxima a nuestro precio objetivo, que antiguamente era 1.400 pesos. Entonces, eventualmente pueden haber vendido a buenos precios. Y en Falabella yo creo que a lo mejor hay una diferencia de visión estratégica. Ahora, yo creo que las empresas Falabella y Cencosud, con esto del coronavirus y la pandemia, hicieron, y lo mismo Ripley, que el CEO de Ripley también en alguna información dijo que habían realizado inversiones para e-commerce en 3 meses, inversiones que tenían proyectadas para los próximos 3 años. Entonces, efectivamente, la inversión en e-commerce ha sido tan significativa que, por ejemplo, hoy día están mucho mejor preparados, tanto Falabella, Cencosud, Ripley y todo el retailer chileno, están mucho mejor preparados frente a una llegada de Amazon que lo que estaban hace 6 meses atrás. Eso es indiscutible. Eh, ¿Cómo puedo suscribir al DIP de la TAM? ¿Se puede a través de la plataforma Renta 4? Miren, para ser bien honesto, en el mismo informe del hecho esencial, eh, se dice que es a través de la Reinvial. Tenemos que ser bien transparentes en eso. Yo creo que lo más eficaz es tratar de llamar precisamente a la Reinvial y veremos nuestro ejecutivo, conversaremos con nuestros ejecutivos para ver la forma entonces que la Reinvial nos dé la posibilidad entonces de participar nosotros o facilitarle a nuestros clientes la forma de entrar al DIP. Pero el hecho esencial dice que se hace a través de la Reinvial. Veremos entonces si se puede facilitar el trabajo o efectivamente ya es un negocio entre la Reinvial y precisamente la TAM para no tener nuevos actores dentro de la participación. Recuerden que de hecho la Reinvial recauda este dinero para un fondo de Toesca. ¿Por qué en la Bolsa de Santiago todos los días en que opera al final de cada sesión se pega un salto, ya sea hacia arriba o hacia abajo? Lo que pasa es que a última hora siempre hay remates, remates de... cierra la bolsa y se producen y caen lo que le denominan los operadores de mesa, caen ciertos palos de operaciones que están eh, como a punto de caer y además hay un desfase o alguna operación que se puede anular, en fin, y eso hace que al final el índice varíe a última hora. Con mira a una estrategia defensiva por la baja del IPSA, se recomienda la compra de acciones en USA en rubros como aerolínea o mejor ETF. Por lo que leía de JP Morgan, ellos nos recomiendan estar por ahora en el rubro de aerolíneas y yo creo que es mejor un ETF porque un ETF en realidad es, es como un fondo mutuo que también está más diversificado en acciones, no es un sector tan específico. Eh, También el rubro de aerolíneas también está siendo, si bien van a recibir el subsidio eventual que comunicó precisamente Donald Trump, en Estados Unidos también recuerden que un eventual triunfo de Joe Biden posiblemente podría afectar el índice el S&P, pero el índice que se ha defendido bien en Estados Unidos, y yo creo que aquí hay que decir claramente que en Estados Unidos lo que estamos viendo hoy día también, y este Nasdaq en niveles récord, es lo que hoy día se denomina la sociedad del conocimiento. Estados Unidos está en una etapa superior en que ellos lo que exportan al mundo es conocimiento. Entonces, cuando uno ve un iPhone, ve un Amazon, que uno va al supermercado y saca el producto sin tarjeta, sin nada, porque le lee la huella del ojo. Entonces Estados Unidos lo que tiene que seguir haciendo y lo que va a seguir haciendo y que va a seguir siendo líder, porque ellos ya han importado inteligencia de todo el mundo en distintas oportunidades desde la guerra mundial hacia adelante, lo que vende Estados Unidos es conocimiento. Entonces, eventualmente, ya sea con un triunfo de Trump o Joe Biden, con Joe Biden a lo mejor vamos a tener nuevamente productos más baratos, pero confeccionados en China, pero con inteligencia precisamente que sale de las universidades y de los centros de investigación y desarrollo de Estados Unidos. Entonces, el Nasdaq yo lo veo potenciado más allá
de la evolución de los mercados lo veo potenciado precisamente porque Estados Unidos vende conocimiento. Y ese es su fuerte y eso es lo que saben hacer. Eh, ¿Qué recomiendas para los que ya estamos en Aguas, Jamo y LC, entre otras muchas, claro, gracias. Estar en acciones más defensivas. Estar en acciones más defensivas o que nosotros veamos, por ejemplo, lo que dije yo en antes, CAP. CAP es una acción en que vemos que el precio del hierro sigue estando sólido, no depende de los aspectos políticos. Es más, el año pasado, con pleno estallido social, las exportaciones de hierro en Chile se suspendieron durante 4 o 5 días y después se siguieron operando en forma normal. Ahora, ¿por qué en 2019 no fueron del todo normales las exportaciones de hierro? Porque no estaba operativo el puerto de Guacolda en Huasco. Este puerto operativo, este puerto de Guacolda 2, recién comenzó a estar operativo en la última quincena de diciembre. Entonces, ¿por qué los resultados de CAP siempre son eh, comparativamente, van a ser muy, muy buenos este año respecto al año pasado? Una, porque el precio del hierro está en niveles por sobre $100. Y lo segundo, porque hay un 50-60% de los despachos de hierro, entonces, que se siguen, que se normalizaron y que el año pasado no eran normales. Entonces, ahí tenemos una acción segura que no va a depender, no es una empresa que esté cuestionada tampoco por aspectos políticos, que en SQM, claro, eventualmente el litio va a ser un generador de ingresos significativo, pero la patente en el Salar de Atacama tiene vigencia hasta el año 2030. ¿Qué pasa después del 2030? ¿Qué va a pasar con una nueva constitución? Ahí también hay un riesgo, pero en CAP no es una empresa cuestionada socialmente, es una empresa que depende de la evolución del crecimiento en China. El crecimiento en China va a ser tan bueno como lo esperado por el FMI, gane o no gane Donald Trump, y si gana Joe Biden, eventualmente incluso puede ser superior. Entonces yo cambiaría Aguas Jam todas por CAP. ¿Recomiendo comprar la TAM ahora? Bueno, desde el día 9 de junio que hicimos la valoración de la TAM, nosotros estamos recomendando comprarla. Se está moviendo en un rango, la empresa está dando los pasos que corresponde paulatinamente, han ido pasando periodos de mayor riesgo, menos riesgo para los accionistas. El asunto es que el financiamiento a través del DIP de los 2.450 millones de dólares ya liberó 1.150 millones de dólares, está funcionando como debe ser, falta la parte de la negociación con los acreedores, está viviendo un proceso de desconfinamiento tanto Chile como la región, se está normalizando el tráfico de pasajeros, el tráfico de carga, siempre ha operado en rangos relativamente normales. La empresa en julio tenía alrededor de un 13% de la capacidad en pasajeros siendo ocupada, en agosto alrededor de un 16% y en septiembre un 20%. Entonces vemos una evolución positiva. Eh, ¿Cuándo van a hacer una charla considerando las acciones USA? Bueno, lo vamos a hacer aquí precisamente en Renta 4. Vamos a decirle a los colegas que hagan una charla de precisamente las inversiones en Estados Unidos. Eh, ¿Por qué sacamos de la cartera Salfacor y si se justifica mantener Besalco? A ver, nosotros en las carteras recomendadas, la verdad es que vamos compitiendo contra el resto de los departamentos de estudio. No es que Salfacor ni Besalco sean acciones en que le hayamos bajado el precio objetivo. ¿Qué es lo que pasa? Aquí hay un anuncio del presidente de la República, anuncio en que se van a aumentar los fondos en más de 4.500 millones de dólares para el periodo 2020-2021, con lo cual entonces las inversiones en obras públicas van a ser un generador de empleo precisamente en condiciones de alto desempleo que la pandemia ha generado, pero todavía no he visto una materialización en los proyectos y en las concesiones. Una vez que estos se materialicen, efectivamente estas empresas van a empezar a recoger esos buenos resultados. Entonces, efectivamente, Salfacor y Besalco son buenas empresas, van a tener en algún momento, van a empezar a recibir estas buenas noticias de una mayor aceleración en las políticas de concesiones, de autopistas, de caminos, de puertos, pero todavía yo veo que el énfasis a lo mejor del gobierno también está en precisamente
acelerar estos proyectos hacia 2021 y no a lo mejor este 2020 que está preocupado de otros aspectos políticos y en 2021 eventualmente empezar a acelerar ese tipo de proyectos porque todos los subsidios de desempleo, la gente que está suspendida, empiezan, digamos, a expirar y hay que empezar a tener, digamos, a tener proyectos que efectivamente capturen mano de obra y una inversión significativa. Si gana Trump, ¿qué empresas chilenas se deberían comprar? A ver, si gana Trump, yo creo que el escenario no va a ser ni mejor ni peor. Entonces ya está el mercado internalizado, es lo que estamos viendo hoy día. Yo creo que no afecta ni positivo ni negativo. Con Joe Biden existe como ese, entre comillas, ese riesgo al alza. ¿Por qué? Porque es lo que están viendo todos los analistas de afuera. Entonces, ver, más que conflicto con China, acuerdo con China. De hecho, hoy día mismo escuchaba que China está, digamos, tiene su ejército alertado precisamente por una cuestión con Estados Unidos o conflicto con Estados Unidos, precisamente por la discusión que hay respecto de Hong Kong, en fin. Entonces, eh, si sigue Trump, vamos a seguir, digamos, ni mejor ni peor. Vamos a seguir con un mercado de Estados Unidos también volátil, pero en que las acciones de Estados Unidos van a seguir siendo las beneficiadas y nosotros como un país emergente y productor de commodity también vamos a seguir, digamos, igual, pero no tendría un efecto positivo y puntual en las tres acciones que dijimos que si gana Joe Biden, que son CAP, SQM y Vapores. Hubo un aumento importante del precio de las acciones de cementos. Esto me imagino por el cambio de controlador. Se mantenía esta tendencia al alza. Claro, efectivamente leí también que hubo un cambio en el controlador de cementos Bio Bio, pero más allá de eso, lo que también podría beneficiar a Cementos Bio Bio y que fue algo que yo vi años atrás, cuando si hay una política de concesiones por parte del gobierno, una política de concesiones fuerte en puertos, aeropuertos, caminos, que la financie el privado, la financie el Estado, la financie quien sea, pero que sea una política de concesiones agresiva, efectivamente Cementos Bio Bio recoge eso. Un cambio de control me parece a mí que no es tanto lo que aporta hoy día, por lo menos en Cemento Bio Bio. ¿Bajo qué escenario el IPSA podría acercarse mínimo de marzo en torno a 3.000 puntos? Eh, yo lo veo muy difícil. ¿Por qué? Porque a principios de marzo teníamos, claro, el inicio del coronavirus. eh, Uno como persona natural y como persona común y corriente, si ustedes se fijan hoy día en los anuncios, hablamos de 1.500, 1.800 contagiados, se habla de 50 fallecidos diarios en promedio, y nadie se alarma hoy día con 50 fallecidos diarios. Entonces, cuando en marzo están los primeros contagios y muere la primera persona, efectivamente es distinta la forma en que la sociedad recoge esa noticia en marzo a como la recoge hoy día. Hoy día lo único que podría empujar el IPSA a la baja es que efectivamente, y no lo creemos probable, o lo creemos muy poco probable, tengamos un estallido social 2.0. Yo creo que este domingo que se cumple un año, posiblemente va a haber una marcha, posiblemente al final de la marcha van a haber desórdenes, que los hay incluso hasta como uno pudiera decir, no es por minimizar, pero hasta hay un triunfo de un partido de fútbol y hay rotura de cosas. ¿Por qué? Porque tenemos también un segmento de nuestra sociedad que está, digamos, mal enfocado. Entonces, pero yo no creo que vaya a haber un estallido social 2.0. No creo tampoco que el efecto del plebiscito, recordemos que también el plebiscito después son 2 años de discusión, o sea, a lo mejor esa incertidumbre que se aplica, que no se aplica, en fin, pero son 2 años de desarrollo de una nueva constitución y además hay algo que a la gente se le olvida. Más allá de lo que se redacte en la nueva constitución, después hay un plebiscito de salida. Es decir, si efectivamente se redacta una constitución demasiado radicalizada, en un sentido o en otro, en el sentido que uno diga, no, a mí no me gustaba esto, no me gustaba lo otro, ¿sabes qué?
esta constitución que se redactó efectivamente está acabando con lo que es la idiosincrasia del chileno, que más allá de ser de derecha, de centro, izquierda, no quiero hablar política, pero sí quiero hablar de aspectos idiosincráticos, como dicen los economistas. Más allá de esos aspectos, nosotros tenemos una forma de ser en Chile, más allá de si la gente de izquierda, de centro, de derecha. Entonces, si la Constitución no reconoce nuestra forma de ser, hay un plebiscito de salida. Entonces, si eventualmente la Constitución que se llegue a redactar por las personas que se redacte, ya sea en convención constitucional o convención mixta, si esta Constitución a los chilenos no les acomoda, independiente como piensen, pero no les acomoda, hay, como les decía anteriormente, un plebiscito de salida. Y la gente se ha olvidado que hay un plebiscito de salida en que uno siempre puede decir, mira, se trabajó 2 años, se hizo algo muy bonito, pero a mí no me gusta, así que por lo tanto seguimos con el tipo de constitución, por decirlo de alguna manera. Eso también es posible. Entonces, no veo que se vaya a acabar el mundo con este plebiscito, no veo un estallido social 2.0, por lo tanto creo que eh, eventualmente eh, no, creo que el mercado chileno está sobrecastigado. En el AM podría haberse beneficiado por la victoria de Biden. A ver, yo creo que más que en el AM, yo creo que la empresa que empieza un poco a posicionarse en esta línea, pero es que Joe Biden influye en las empresas que operan en Estados Unidos y a nivel global. Efectivamente, las empresas aquí en Chile, precisamente en el Chile, o todas las empresas que están, y Chile mismo, que está en un proceso de descarbonificación, y poniéndose metas de ser carbono neutral en un horizonte de 20 o 30 años, efectivamente se van a ver beneficiadas no por el triunfo de Joe Biden, sino que a lo mejor la misma sociedad o los índices que está desarrollando precisamente la Bolsa de Comercio, estos índices de sustentabilidad. Entonces, si uno ve que hay empresas, por ejemplo, que son más amigables con el medio ambiente, más allá de Joe Biden, son tendencias también que van tomando las personas y los inversionistas. Es decir, si yo tengo una empresa que me produce un bien, pero además me produce un mal, indiscutiblemente el mercado va a salir en los diarios, va a estar cuestionada, mientras que una empresa que va atendiendo, como lo está haciendo en el AM precisamente, y lo está haciendo precisamente en el Chile, y es genérico, el Boom, cerrando, por ejemplo, la generadora a carbón, y dejando nada más que las de energías renovables no convencionales, la cual Chile hay que decir que es un muy buen ejemplo. Chile es líder en esa conversión. eh, claro, se van a ver beneficiadas, pero ni siquiera por Joe Biden, sino que por una tendencia, digamos, de los tiempos. ¿Cuándo llegará el valor esperado de 31 pesos para la acción de Vapores? Bueno, nuestros precios objetivos siempre son a 12 meses. En todo caso, los 31 pesos son, son una valorización a precio de mercado de hoy. Entonces, hoy día lo que pasa con la acción de Vapor es que está siendo sobrecastigada, pero está siendo sobrecastigada también porque tuvimos un reciente aumento de capital. Entonces, este aumento de capital en que se buscaba recaudar 350 millones de dólares también tenía presionada la acción. En la medida que los inversionistas vean que los buenos resultados de Hapag-Lloyd le llegan a Vapores, efectivamente, como ha sido en los últimos reportes de resultados, efectivamente, cuando vean que estos resultados efectivamente llegan a Vapores, yo creo que van a ser saltos discretos los que va a ir evidenciando la acción de Vapores. Eh, ¿Qué pasó con la inversión en obras? No sé si se refiere a obras públicas, eso, bueno, compete al gobierno, yo creo, generar o hacer los anuncios. ¿Por qué? Porque los anuncios están hechos, vamos a ver cuándo se materializan, pero eso, claro, es un impulso para las acciones que nosotros teníamos en cartera, que en algún momento reaccionaron, porque esto se anunció primero en la cuenta pública, lo anunció el presidente y después también lo anunció en el plan reactivador para generar empleo. Entonces, pero falta el anuncio oficial o el vamos. Eh, Como real ves los miedos de bastantes sectores que piensan que una nueva constitución sería nefasta para el mercado porque habría un giro grave a la izquierda. Eso es lo que dije de antes. O sea, eh, yo yo creo que
hay aspectos que se van a cuestionar, que lo que le dije, por ejemplo, por eso no estaría en agua, por ejemplo. El derecho a propiedad del agua, por lo que converso yo con mis amigos que son abogados, por ejemplo, en Petorca, donde tenemos una plantación y por eso son buenos los ejemplos, donde hay una plantación de paltas y hay un pueblo que está pasando sed y se muere la gente. Entonces aquí hay un derecho a la vida y un derecho de propiedad. Si la persona está aguas arriba y tiene derecho a propiedad de X cantidad de metros cúbicos de agua, él dice, mira, mi derecho de propiedad es que yo puedo consumir tales cantidad de volumen de agua, por lo tanto, ese pueblo no tiene preferencia. ¿Por qué? Porque yo tengo los derechos de propiedad sobre esa agua. Pero si este derecho de propiedad, por ejemplo, del agua, se relativiza y se dice, ¿sabes qué? Cuando está en tela de juicio el derecho a la vida de una comunidad, se pierden, por ejemplo, los derechos de agua. Claro, pueden quedar redactadas cosas de ese tipo. Entonces, que en la Constitución del 80 está muy protegido el derecho de propiedad, ahí pudiera eventualmente quedar cuestionado. Muchos giros también, ¿qué es lo que uno conversa? O sea, finalmente somos personas que vamos tratando de recoger la información y vaciarla precisamente al mercado. Eh, lo que ven los bancos de inversión afuera, lo que ven algunas personas, es que efectivamente lleguemos a una constitución que a lo mejor nos dé o cubra ciertos derechos, así como a lo mejor como los países europeos más modernos. O sea, tener estándares mínimos, por ejemplo, eh, por ejemplo, aquí mismo en Chile, por ejemplo, la enfermedad del coronavirus. Claro, vimos que los privados reaccionaron, se trajeron respiradores y todo, pero ¿por qué el sector público, por ejemplo, no tenía una cantidad de respiradores? Uno podría decir, bueno, es que el sector privado es eficiente en reaccionar. Claro, pero a lo mejor el sector público también podría tener esa capacidad de reacción y decir, ¿sabes qué? Eh, Está garantizado que ante cualquier nueva epidemia, el sector público va a tener la capacidad de reacción suficiente. Entonces yo creo que esas cosas son las que a lo mejor eh, se van a garantizar de una u otra manera. Y otras cosas que a lo mejor tienen que ver con la Constitución y que no significan que la Constitución tenga un giro tan hacia la izquierda. Hay que hablar de estos temas políticos porque es importante tenerlo claro. El presidente Piñera quiso promulgar, por ejemplo, una ley CERNAC, Servicio Nacional del Consumidor, que le diera, como él dijo, textual y abre y cierra comillas, dientes y muelas al CERNAC. Cuando el presidente Piñera dijo, le voy a dar dientes y muelas al CERNAC para evitar los abusos, colusiones y cosas de ese tipo, hubo una presentación al Tribunal Constitucional. Entonces la presentación al Tribunal Constitucional y bajo la actual Constitución dijo no al lugar, el CERNAC no puede tener dientes y muelas. Yo creo que efectivamente esas cosas se van a modificar y vamos a tener a lo mejor un CERNAC a futuro que va a castigar estas malas prácticas. No creo que eso sea un giro hacia la izquierda, es un giro, digamos, a lo mejor a una evolución a un libre mercado que opere en forma eficiente. Entonces, o por ejemplo aquí en Chile, los casos más emblemáticos de colusión, el profesor Luigi Sincales, que es profesor de la Universidad de Chicago, él propone cárcel para quienes se coludan. Entonces, me costaría creer que un profesor de la Universidad de Chicago sea una persona de izquierda. Eh, sí es un profesor pro libre mercado. Entonces, un buen mercado también tiene que sancionar a aquellos actores que se salen de la regla del juego. Entonces, yo creo que, por ejemplo, si tuviéramos a lo mejor un castigo duro a quienes se coluden en Chile, eso no sería radicalizarse hacia la izquierda, sino que sería proteger precisamente al libre mercado y hacer un libre mercado más eficiente. Entonces, ojalá los cambios vayan en el sentido que yo los leo y no en un sentido de prohibir pensar, prohibir expresarse o que se debilite el modelo mismo. ¿Por qué Itaú Corp está tan castigada? Bueno, en la presentación ustedes pueden ver que el ROE de Itaú Corp es negativo y esto es por una operación cuando ellos se fusionaron con Corpbanca, Itaú con Corpbanca, y después cuando compraron la operación en Colombia hay un mayor valor, entonces este mayor valor tiene un efecto negativo en la valorización, entonces
Recuerden que reconoció una pérdida significativa este año, por lo tanto no va a tener utilidades. Si no tiene utilidades no va a pagar dividendos. Y además el proceso de fusión no ha sido exitoso porque si la empresa tiene un ROTE que se llama, que no es un ROE, sino que es un ROTE de 4,3% y los otros bancos tienen un ROE, que el ROE igual es como 2 puntos por debajo del ROTE, por lo menos, de 7 y 11%, es porque son bancos más eficientes. Y por último, recuerden que en marzo casi todos los bancos fueron eh, la Comisión de Mercado Financiero les sugirió que no repartieran tanto dividendo porque así estaban más protegidos ante un eventual escenario de riesgo y sin embargo Itaú Corp repartió el 100% de dividendos. Entonces, por un lado quedó sin caja para crecer y por otro lado se vuelve también un poco más riesgoso. Vamos a ver algunas preguntas más y ya vamos a cerrar porque nos hemos extendido bastante del webinar, pero no me gusta dejar preguntas sin responder. Eh, Bank of America dice que lo más seguro es que se tenga que hacer otra ley tributaria, cómo afecta las acciones de los bancos y el mercado en general. Claro, eventualmente una ley tributaria pudiera afectar los bancos y ver cómo se reacta. Sí, claro, ¿por qué se habla de esto? Porque si hay muchos beneficios sociales, de alguna manera hay que financiarlo. Un segundo retiro del 10% afectaría al mercado accionario. Eh, Eventualmente, como igual que el primer retiro del 10%, el primer retiro del 10%, recuerden que como los fondos, digamos, eh, quienes, los fondos más afectados fueron los fondos D y E. ¿Por qué? Porque los fondos que tienen más porcentaje en acciones, el fondo A y el fondo B, tienen la mayor parte de su inversión en el extranjero, por lo tanto, si necesitan hacer caja para un segundo retiro, no afecta mayormente a los fondos más riesgosos y por lo tanto afecta a los fondos que tienen más renta fija, que es decir, los fondos D y E. Y además hay que hacer notar que ya hay 3 millones de cotizantes que ya no tienen fondos, digamos, porque había 3 millones de personas que tenían 1 millón de pesos en su fondo de AFP. Entonces, ya hay 3 millones de personas que no estarían haciendo retiro de su fondo. Quedará esta presentación disponible, por supuesto, va a quedar disponible, la vamos a publicar. De Salfacor y de Salco ya hablé. CAP volverá al piso los 5.000 antes de diciembre, sería un momento de retiro de utilidad e ingresar cuando baje más. No, yo creo que CAP no baja y va hacia arriba. Los argumentos ya los di eh, por todos lados, digamos, el precio del hierro sigue estando en niveles de 120, se pegó un pequeño ajuste cuando Vale hizo ese anuncio y por lo tanto no. Y además China va a ser el país que más crezca durante 2021, y el país que es un continente, o sea, un gigante, la segunda mayor economía del mundo, va a crecer más de un 9% el próximo año, entonces no veo por dónde el hierro vaya a bajar de precio. ¿Cómo cree que reaccionará el mercado chileno al plebiscito si ya lo está afectando y no variará tanto los valores actuales? Yo creo que el mercado ha sobrecastigado a las acciones y por eso digo, si pasamos el 18, yo le tengo más miedo al 18, que es la conmemoración del año, que al plebiscito mismo. ¿Qué pasa con Enjoy? Bueno, Enjoy está haciendo también, se cogió su proceso de quiebre, está saliendo de eso, pero también está asociado a los procesos de desconfinamiento, en fin, no estaría en Enjoy. Eh, Podría ser un buen día para comprar acciones el lunes 26, suponiendo que las acciones bajan ese día producto del triunfo de la prueba. Eh, Pucha, yo no sé si es mejor comprar el lunes o comprar el viernes, que a lo mejor ya la gente ha liquidado posiciones. Ya vimos que el 63% del IPSA está por debajo de la relación de una vez bolsa-libro. Entonces, con este nivel de precios, yo creo que el mercado chileno ya efectivamente está barato. El mercado internacional yo creo que ya lo tienen más que internalizado, que a lo mejor el apruebo va a ser el que gane y lo que está en veremos es si es convención mixta o constituyente, que esa es la segunda parte. ¿Por qué? Porque sí. ¿Por qué yo digo que eventualmente el triunfo de la prueba estaría internalizado?
porque si tenemos parte también de la derecha que va con el apruebo, entonces uno debería pensar que el apruebo es lo que gane. Según lo que sí está, digamos, en discusión es si va a ser convención mixta o convención constituyente. Esa es la parte que yo creo que da más riesgo. Pero como les dije anteriormente, la gente está tan enfocada en esto que no ha visto que después de los 2 años, si una constitución no recoge el sentir de cómo somos los chilenos, más allá de que seamos de centro, de izquierda, pero que no queremos un cambio excesivamente radical en la Constitución, y sí, a lo mejor queremos que proteja algunos derechos, o bien queremos que tenga algún castigo para los que se coluden y que un CERNAC pueda salir, digamos, como todos lo desean, inclusive un presidente como Piñera, que no es de izquierda, quería un CERNAC que castigara a los que se alejan de las buenas conductas. Yo creo que no es tanto riesgo. Y además, como les decía anteriormente, hay un plebiscito de salida, es decir, se llega a redactar una constitución que efectivamente va más allá de la idiosincrasia de Chile, no va a ser viable. ¿Por qué Vapores no está dentro de las top 20 del ranking de departamentos de estudio de las corredoras? Porque yo creo que pocos departamentos de estudio la analizan, la verdad. Yo creo que desde hace 3 o 4 años a esta parte yo la voy siguiendo, desde que se produjo la fusión con UASC, después tuvo efectos, tuvo buenos resultados, pero tenía efectos contables que la perjudicaban, entonces el mercado perdió la confianza en la compañía. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Y espero entonces el próximo mes verlos de nuevo y ojalá que pasemos un 18 de octubre y un 25 en calma, que sean expresión cívica de pensar de un lado o del otro, pero que no sea, digamos, que no tengamos un estallido 2.0. Yo creo sinceramente que no lo vamos a tener, y que sea un proceso tranquilo y que aprendamos de nuevo entonces a tener acuerdos como se tuvo en algún momento. Muy buenas tardes, gracias.